¿Pasará? ¿Cómo servirá esto para la actividad económica? Le quiero preguntar a Daniel Rosato, que es empresario PYME, integra una cámara de empresas pymes. ¿Ayuda a la reactivación? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, sin ninguna duda. Porque digo, las pymes nunca van a disfrutar de los créditos internacionales, de estas cosas. A nosotros nunca nos llega. No, pero digamos, entre que no haya un acuerdo y entre que haya un acuerdo, nosotros preferimos que haya un acuerdo. Esto significa, este entendimiento significa para nosotros potenciar todo el sector productivo, la industria, es decir, le da más previsibilidad, más confianza y también la posibilidad de algo que necesitamos la industria para crecer, la industria pyme, necesitamos financiamiento. Creemos que las posibilidades de financiamiento con este acuerdo son mucho mayores. Tenemos una puerta, un ingreso al mundo, una apertura de los mercados. Es decir, este acuerdo nos permite también que la industria, y hablemos no solamente de las pymes, la industria grande, pueda obtener financiamiento para realizar inversiones. Que de alguna manera esas inversiones se van a multiplicar y es un efecto sí, menor. pero por ahora la reactivación, más que en grandes inversiones, está hecha en el consumo cotidiano, está en el movimiento de la guita. Las pymes están invirtiendo, las pymes están tomando créditos y están invirtiendo en maquinarias para aumentar su producción. No olvidemos que las mismas pymes que hoy están invirtiendo en maquinaria, que están produciendo, cuando al principio de la pandemia estaban prácticamente por cerrar. Sí, con capacidad ociosa para atrás. Por cerrar, es decir, estaban en situación de crisis. Y creo que lo importante a destacar acá es que este acuerdo genera un marco de confianza y de previsibilidad que necesitamos para avanzar en un desarrollo. Y es importante también este acuerdo porque la Argentina, recién hablaban de energía, en la Argentina tenemos un gran problema, la industria con la energía, porque no tenemos energía, pero claro, no porque falta energía, sino porque las empresas energéticas con la distribución no han invertido lo que tenían que invertir y hay cortes permanentemente. Entonces, cuando hablamos de mayor producción y de reactivación industrial, tenemos que hablar también de inversiones, que más que subsidio, préstamos a las empresas energéticas para que inviertan lo que tienen que invertir, que no invirtieron. Cuando ganaron del 2015 al 2019, ganaron... Pese a que aumentaron la tarifa. Pese a 3.000%. Claro. Quiero sumar aquí a la conversación a Gabriel Lavinsky. ¿Por qué hay silencio de Cristina y de kirchnerismo? Porque este es un acuerdo del presidente y se nota y se marcó durante todo el día que hay un acuerdo del presidente Guzmán y el albertismo. El silencio de Cristina en algún sentido parece ambiguo, ¿no? Pero también es una forma de cuidarse y también la cuidan. Creo que fue Axel Kicillof el único que hizo alguna declaración muy moderada, muy mesurada. El gobernador. Muy mesurada, muy moderada, sensata, pero muy tranquila. Creo que, primero, para ser cautos, lo principal es, hubo acuerdo, se deja de lado el sector revolucionario. No va a haber ninguna revolución en Argentina porque hubo amagues de que podía pasar otra cosa. Y me parece que en ese sentido el albertismo capitaliza esa cosa de romper, ir al default. Sí, era una duda, sí. Estábamos en presencia, algunos que criticaban, de una mala praxis o de una estrategia de comunicación, de tensar para acordar. Bueno, parece que fue lo segundo. Parece que fue lo segundo. Por lo tanto, de alguna manera, cierta calma, tranquilidad hacia. Pero esto se manifestó en el dólar, ¿no? Bajó 10 pesos en el día, recuperación de bonos, recuperación de acciones. Exacto. Entonces, creo que a partir de ahí, lo que siguió fue una sintonía fina de la comunicación del Gobierno Nacional, en donde decidió nuevamente tomar el centro de la escena y todos los funcionarios a favor de un mensaje de acuerdo, de un acuerdo positivo, de que ahora es una oportunidad de poner a Argentina de pie con justicia social, que con crecimiento es el acuerdo, que no nos piden las reformas. Bien para Me parece que yo la verdad que tal vez es contrafáctico, pero yo hubiese tensado con el fondo antes. En este contexto, quizás con el vencimiento encima, qué sé yo, no sé si sorprendió en esta última semana cuando tensó con el vencimiento de 700 millones, no esperó al de 2.300. No, pero ahí hay dos cuestiones para tener en cuenta. Primero, quizás si vos entrabas en default, el fondo te impide el uso de los DEG. Entonces, tal vez podría explicar por qué fuiste pagando con los DEG y no tensaste antes. Ahora, la segunda cuestión es, yo también hubiese tensado antes del vencimiento del mes próximo, por una sencilla razón. Todos sabemos
que el próximo no No lo está podías la plata. pagar. Con lo cual, ese sí, el tiempo corría en contra tuyo, no a favor Claro, tuyo. por eso te digo. Con lo cual, Esta la era una pregunta es, crítica a Guzmán, que decía, ¿por bueno, qué? 2 años esperando y no te definías a... Bueno, ¿por qué tal vez no lo pensaste antes? Yo creo que había condiciones, bueno, de nuevo es contrafáctico, pero había condiciones en el escenario, en el peor momento de la pandemia, para cuestionar que la Argentina tenía que hacerse cargo de ese endeudamiento. La que sí mencionó algo fue Alicia Kirchner hace un rato. Que fue- Gobernadora también. ¿Qué dijo? Reitero que valoramos el esfuerzo de nuestro gobierno para llegar a un acuerdo sin ajuste. Nuestro pueblo merece que la justicia investigue la deuda contraída a sus Claro. espaldas. El Fondo Monetario debe responsabilizarse del daño que genera violando su propia normativa. Claro. Un poco más dura que Kicillof. Claro. Otra de las repercusiones, a ver, tenemos las declaraciones de Mario Negri, ahí está. El acuerdo con el FMI quita la incertidumbre y desconfianza, dijo el diputado nacional de Juntos por el Cambio. Pero vamos a tener algunos detalles más de qué va a significar esto en la vida cotidiana. Walter Brown todavía sigue aislado. ¿Cuándo vas a dejar de estar aislado, viejo? Te estamos esperando acá. Mire, no me haga acordar por qué estoy aislado, señor Rolando Claro, Daña, ¿no? pero espero el lunes encontrarme con usted. Porque por lo ahí. contagié yo, pobre. No, estamos bien, por suerte, simplemente cumpliendo con el protocolo de aislamiento y el lunes estamos allá. Pero bueno, fue un día intenso, ¿no? Un día que realmente nos tuvo a todos muy atentos. Por suerte acertamos bastante, ¿no? Con lo ¿Viste? que Se cumplió más anticipamos o en el- menos lo que veníamos contando ayer, se cumplió, ¿eh? Sí, dijimos que estaba el acuerdo cerrado en materia económica, en materia técnica entre el gobierno y el staff del Fondo Monetario, que faltaba simplemente el último visto político del directorio y finalmente se anunció en el día de hoy con las especificaciones que esperábamos, en línea con lo que había presentado, te diría, en los primeros 2 años en su proyecto Martín Guzmán. ¿Recordás esa presentación que hizo Guzmán con los gobernadores oficialistas? No, Bueno, tanto no en me esa acuerdo, presentación- ¿no? En esa presentación, que no pasó hace tanto tiempo, se mencionaron algunos puntos que finalmente... La de hace 2 meses, un mes, sí, claro. Menos, un mes, la que después no se pudo concretar con los gobernadores de la oposición, pero sí con el oficialismo. Bueno, para ir con la placa, ¿no? Lo que se acordó en el día de hoy fue un préstamo de facilidades extendidas por 2 años y medio. ¿Qué implica esto? Que el Fondo Monetario nos va a dar la plata para cumplir con el préstamo que no estábamos pudiendo Claro, cumplir. esto es lo que decíamos más temprano, es te refinancian la tarjeta. O sea, Exacto. vos no pagás la deuda, te la refinancian. O sea, te dan la plata para que vos no tengas que pagar por ahora. Exacto. Técnicamente lo que hace el fondo es no anulo el préstamo anterior, pero sí te doy la plata para que me lo puedas pagar. Y a partir de ahí entra a correr un nuevo préstamo que tiene sus condiciones para que vos lo puedas seguir recibiendo. Porque para poder ir cumpliendo con los pagos del préstamo anterior, cada 3 meses el Fondo Monetario va a revisarte los números, va a ver si hiciste las cuentas y las tenés en orden, y entonces te va a ir soltando los pagos del préstamo Claro, anterior. y eso así puede- implica que va a haber cada 3 meses un tironeo, como decíamos recién con Hernán, ¿no? Exactamente. En total serán 10, son 30 meses que tiene este préstamo de facilidades extendidas que se está cerrando para los 2 próximos años y medio, y así empieza la negociación. Ahora bien, el detalle fino de este acuerdo se tiene que cerrar en estos días. ¿Y por qué decimos en estos días? Porque lo mencionabas anteriormente. En marzo, Argentina todavía tiene por delante uno de los vencimientos más grandes, Claro. ¿no? De los más de 2.000 millones de dólares, para los cuales ya no hay fondos en las reservas. Hoy salieron los 730 millones del vencimiento que teníamos que pagar en la fecha, y eso superó la cantidad de DEX que ya teníamos, avanzó sobre las reservas netas y todavía nos falta el pago del día martes. Con lo Claro. cual estamos muy al límite. Sí, Argentina pero necesita- hoy hubo ese síntoma de alivio en los mercados, en los bonos, en los dólares, en las acciones, Efectivamente. que sirvió como para un alivio. Totalmente, porque estábamos con el tanque casi vacío y esto fue una bocanada de oxígeno. El mercado lo recibió con los brazos abiertos, el dólar paralelo bajó 10 pesos, bajó fuertemente, también bajaron los dólares financieros,
subieron los bonos, subieron las acciones argentinas que cotizan en Wall Street hasta un 10%. La verdad es que fue una jornada muy positiva desde el punto de vista financiero y ahora estamos esperando cómo sigue la novela a partir del día lunes. Por lo pronto, hoy se desinfló esa tensión, bajó la incertidumbre a partir de este principio de entendimiento. Walter, espera un cachito porque vamos a sumar aquí, va cayendo gente al baile. Ha llegado el Vasco de Mendiguren. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vasco? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Contento con el acuerdo? Es un día, además del acuerdo, un día muy especial, ¿no? No solamente para nosotros, también en esto que es en el mundo la negociación del fondo. Yo creo que es la primera vez que un país se presenta, da un plan sustentable, pelea por él, y que el fondo salió de su receta histórica de ajuste. Es un acuerdo heterodoxo, decís vos. Sí, sí, y sobre todo, fíjate, hay temas muy importantes, ¿no? No se habló de la reforma laboral, no, que es un viejo. Vos fíjate lo que le pasó a la Alianza. Bueno, fíjate que justamente Expert y Milei decían eso. No se hace una reforma laboral. A la derecha del fondo. ¿Pero por qué? Porque tiene que ver con todo. Yo creo que el gobierno tiene claro que el mercado interno, para sostenerlo, o recuperás el poder adquisitivo del salario o no hay magia. Es decir, salvo que esto, como discutir la ley de gravedad, ellos la discuten. O sea que la reactivación tiene un techo. Hasta esta reactivación de ahora tiene un techo. Se plantea una fuerza importante al sector exportador, pero el 80% es mercado interno. Y el mercado interno viene siendo castigado con el poder adquisitivo de hace muchos años, y el gobierno lo tiene como una decisión política, esa recuperación. Pero no es un tema menor. Tampoco no es un tema menor. A ver, miremos la última foto del fondo en la Argentina, fue el 2001-2002. Llegó, ¿qué le dijo a Machinea? La reforma tributaria, que era poner impuestos a las ganancias con la tablita a los trabajadores. ¿Qué dijo? Reforma laboral. ¿Qué le pasó? Le costó la renuncia al Chacho Álvarez, claro, la Banelco. Un desastre a lo que lo llevó. Y durante el 2002 no habían aprendido. Y siempre digo, los mismos funcionarios, yo creo que tendrían que guardar esa experiencia Patricia Burri, López Murphy, Lombardi, donde el fondo le vuelve a decir, todo le pide, todo. Intangibilidad de los depósitos. ¿Vos te acordás? Para garantizar el pago de la deuda, la quita del 13% a los jubilados. Sí, claro. No un trabajador, un jubilado. Eso era durísimo. Eso era que fue una de las primeras medidas de la Rúa. Bueno, el segundo año. Primero nos sacó a todos la tablita de Machinea. Entonces, ¿y de qué le sirvió? Ni al país, porque en el mes de diciembre el fondo... Se puso ingobernable el país. Pero aparte el fondo le sacó el banquito, no le mandó 1.300 millones de dólares, el mismo fondo que le había exigido todo lo que te acabo de contar. Y nos mandó a la peor crisis social, política y económica de la Argentina. ¿Qué pasó en el 2002? El fondo viene con la misma receta, no se le hace caso. No solamente no aportó, sino que se llevó 1.800 millones de dólares de intereses. Lo digo siempre, blindó a Brasil, blindó a Uruguay, a nosotros nos daba por caídos. Y la Argentina se recuperó. Y Argentina generó el mismo 2002 16.500 millones de dólares de superávit comercial. Empezó el periodo de crecimiento más largo de la historia. ¿Y cómo le fue al fondo? Bien, cobró y al contado. Entonces, que los argentinos, digo, que la oposición no valore, no haya aprendido de esta experiencia y no haya apoyado una negociación firme como la quiso el gobierno, es medio incomprensible. ¿Cómo ves la posibilidad de la continuidad de la reactivación económica? Bueno. Argentina recuperó el año pasado lo que había perdido en la pandemia, 10 contra 10. Sí. Y ahora, con el acuerdo del fondo, porque supone menos emisión, menos subsidios, ajuste. No. ¿Cuál va a ser el nivel de actividad económica? ¿Qué ves vos? Yo soy optimista. Sabés que yo no soy economista, ¿no? Yo sé hacer tela, zapatillas, veo la economía real, veo a mis colegas. Pero esto no se frena, no. No. Yo creo, porque aparte hay fenómenos que los Milei y esto no meten en la computadora. En el año 2002, cuando se estabilizan las variables, vuelve a hacer negocio, ¿viste? Producir en la Argentina, entre marzo y abril hubo un fenómeno de 16.000 millones de dólares de desatesoramiento, que los argentinos, cuando vieron que el dólar estaba un valor interesante para vender y vio que su empresa estaba funcionando, sacó y puso 16.000 millones de dólares. ¿Por qué eso no va a volver a pasar? Entonces, yo creo, y te lo dije el otro día, las crisis en la Argentina las genera la Citi, ¿no?
esas 15 manzanas con los saqueos financieros, la bicicleta financiera, y se recupera desde el interior, se recupera de la economía real. Y esta es la que yo estoy viendo, te lo puedo decir, donde vayas, los textiles, la construcción, pues ya hablamos de índices, no de sensación. Y con esto termino. Ayer recibí toda la mañana al vicepresidente del Banco de Inversión de la Unión Europea, el banco de inversión más grande del mundo. Bueno, por supuesto, vino a monitorear los créditos que habíamos otorgado, teníamos una línea de crédito. Pero algo que me extrañó, me dijo, quiero ver a los empresarios que le dimos los créditos. No podíamos traer a todos, eran 450. Pero sí juntamos 6, 7 empresarios. Lo interrogó, me sorprendió. Él había sido ministro de Hacienda en Portugal, 6 años. Me gustó cómo interrogó. Cuando termina, me mira y me dice, eso es extraordinario. Este capital que ustedes tienen, de estos sobrevivientes, acá tenés uno y yo soy otro, de este sobreviviente a todas las crisis. Y veía que el 60% de los créditos que habíamos otorgado, todos habían ido a cambiar la matriz productiva. ¿Qué es la verdadera salida? Porque ahora, digamos, conseguimos paz. Pero ahora viene el desafío. ¿Qué hacemos con estos 4 años? ¿Ustedes creen que la reactivación continúa? Sin ninguna duda. Nosotros decimos que la Argentina está en pañales. La Argentina cuenta con las riquezas naturales para hoy poder desarrollar, reactivar, potenciar toda la industria, sector hidrocarburífero. YPF, la compañía más grande del país, está invirtiendo muchísimo en lo que es la extracción de gas. Gas que va a servir para autoabastecer el mercado interno y también para exportar. Un gasoducto que se está proyectando en Neuquén, Brasil, para exportar gas. Es decir, en cuanto a materia de energía, vemos un desarrollo importantísimo que se va a trasladar a todo el sector pyme industrial. Sector minero, como decía el Vasco, sector textil, calzado, autopartista, todos los sectores alimenticios. ¿No va a pinchar el consumo, el ajuste? Por eso lo fundamental de mantener el poder adquisitivo del salario. Por eso le doy yo la importancia que le doy a que no se haya aceptado en la agenda de la reforma laboral. Por eso hay que atar todo lo que el gobierno ha sido coherente. Además, a mí me gustaría preguntarle a la ortodoxia si conocen alguna forma de mantener el nivel de actividad sin poder adquisitivo el salario, porque estamos discutiendo que el agua moja. Entonces, hoy yo creo, como te dice Rosato, nosotros vemos otra Argentina. Yo te digo, si preguntarle a Rosato, todo él maneja 500 pymes. A ver si leen los diarios de Buenos Aires cuando se levantan a la mañana. Ven cómo están los insumos, si vamos a tener dólares para mantener los insumos. Por eso la importancia también del fuerte impulso a las exportaciones. Entonces hoy lo que tenemos que hacer, ahora sí que viene el desafío, no tenemos más excusas. Si esto no crece, no cierra. Y todo lo que se hizo es para que crezcamos. Y es lo que yo creo que lo vamos a sostener. Quiero que veamos el tuit de Axel Kicillof, uno de los pocos, digamos, dirigentes del kirchnerismo puro que salió a apoyar el acuerdo. El gobierno de Macri contrajo la deuda más grande de la historia del FMI a devolver en solo 5 años. En estos 2 años ya se pagaron 6.400 millones. En los próximos 2 meses vencen 4.000 millones más. Y en los próximos 2 años otros 43.000. Impagable, imperdonable. Pero ojo, no apoya el acuerdo. No, tiene 2 tuits más. Ah, ¿puedo decir que hay más? Sí. De hecho, Tiene 2 parte tuits más del- que menciona A ver. que ahí lo tenés. El presidente anunció hoy que el FMI refinanciará esos vencimientos, lo que evitará una verdadera catástrofe en lo inmediato. Esperamos que la oposición colabore y se haga cargo del desastre que dejó a su paso. Ahí seguimos con la herencia. En marzo de 2016, cuando Macri le pagó los fondos buitre más de lo que pedían, advertíamos ya que su proyecto era el de sobreendeudamiento y fuga de capitales y que terminaba indefectiblemente en el FMI y en la pérdida de soberanía económica. Igual no dice. Apoyamos. En el segundo sí. No se mete en las cuestiones específicas del acuerdo. Eso sí, es particularmente llamativo. Yo una cosa complementaria de lo que venían mencionando. A ver, el acuerdo no te garantiza per se que, por ejemplo, los salarios vayan a ganar poder adquisitivo. No. El acuerdo no te lo garantiza. Es cierto que por la negativa uno podría decir, bueno, pero si ibas al default era peor. Y probablemente, porque corría serio riesgo de que te corrieran No, de con una hiperinflación, devaluación. que tu única fuente de financiación fuera la emisión. Sí, yo te diría que quizás el escenario más grave es que te corrieran con la brecha, te corrieran con
una posible devaluación y vos, digamos, tuvieras que hacerte cargo de los costos que genera la devaluación, lo hablo desde el rol de los trabajadores, ¿no? Me parece que ese hubiese sido un problema. Ahora, de nuevo, el acuerdo per se no te garantiza eso. Yo sí creo que vos tenés que garantizar la recuperación del salario y que eso garantice el crecimiento. Que es finito. Cuando vos mirás del 2021, vos tenés 2020 caída de la actividad por la pandemia. Se recupera a finales del 2020. Se mantiene y hay una leve tendencia a la baja. Quizás coincide con la segunda ola, pero también coincide con el momento donde vos básicamente el déficit lo mantenés estable y recién se empieza a recuperar nuevamente la actividad económica. ¿Se acuerdan? Después Cristina lo pone en una carta. Pero cuando vuelve a incrementarse el déficit. Con lo cual, de nuevo, es finita la cuestión. Está bien, pero acá se está acordando bajar el déficit y bajar la emisión. Por eso estoy diciendo, ojo de dónde sacás y dónde está previsto, y está previsto en principio lo que dice el presupuesto, aunque no se haya votado. ¿Y entonces, Vasco? Yo insisto, estoy jugado al crecimiento y yo hablo desde donde me toca. Yo estoy en un banco de inversión, 70% de los créditos que otorgamos, es cierto, a tasas competitivas, que esto es otro tema para hablar, que hoy están todas creciendo. Hoy yo te digo, el promedio de crecimiento de la industria, estamos 14% por arriba de prepandemia. Mirá los consumos de energía. Entonces yo pregunto si hay demanda, ¿por qué se va a parar? Entonces, estamos jugados a eso, ¿eh? Y para mí, además, el crecimiento, que es a donde tenemos que orientar el crédito, tiene que estar en cambiar la matriz productiva. Nosotros no podemos, en la pospandemia, seguir por el camino de la prepandemia. Si seguimos vendiéndole al mundo lo que vale poco y comprándole al mundo lo que vale mucho, lo que hicimos es ganar tiempo. Entramos al quirófano para dormir la siesta, no a que nos operen. Ahora tenemos tiempo. Estos 4 años yo creo que la decisión política tiene que estar centrada en eso. Y yo, sabés que me conocés, insisto mucho que conozco a mis colegas. Si mantenemos un nivel de actividad, si damos cierto marco de estabilidad, la plata está. Argentina es acreedora del mundo. Argentina tiene un PBI entero afuera, en poder de argentinos que viven acá, duermen acá y mandan a los chicos al colegio acá. Cuando ese argentino... Está bien, pero ¿por qué la traerían ahora? Porque tiene que ver ¿qué pasó en el 2002? Cuando vio que los precios relativos permitió que hubiera espacios de rentabilidad razonables para crecer, automáticamente desatesoró y lo puso. ¿Y por qué no lo va a hacer ahora? El argentino, te digo, a diferencia del europeo, el europeo acepta lo que hace como su destino de vida. Si él es farmacéutico, quiere morir en la farmacia, dejársela al hijo, y si gana plata la pone en el banco, no pone un parripollo. El argentino, por el contrario, nunca acepta lo que hace como su destino de vida. Si ve que él es escribano, por decirte algo, y su hermano está ganando plata con los chanchos y el otro está... Ya empieza, no puedo poner 2 chanchitos, ponen cancha de pádel, ponen parripollos. Bueno, por eso es una característica del pueblo que vos tenés que manejar. Por eso que para mí la economía, con todo el respeto a la economía, no es una ciencia exacta. Bueno, es una ciencia social. Yo tengo que tener en cuenta con quién estoy participando. ¿Tiene capacidad emprendedora? Mucha. ¿Tiene plata? También. ¿Qué le hace falta? Negocio. ¿No sería momento, Vasco, de empezar a pensar en cambiar la actitud y cambiar la matriz productiva, no depender tanto del campo? Sí. En este momento, Conjunto empezar con el campo, empezar a pensar en, por ejemplo, minería, litio, petróleo, todas estas cuestiones que se están empezando a dialogar, que sería importante porque sería un ingreso de divisas muchísimo mayor de las que tenemos. La pesca. Totalmente, de las que tenemos limitada, porque el campo tiene un techo, y eso ya lo Pero sabemos. vos fíjate que hay un ejemplo muy interesante, que es lo que a mí me pone nervioso que no saquemos ya. Hay una ley de agroindustria, está en el Congreso. Fíjate que se construyó con la oposición, con el oficialismo, con la cadena agroalimentaria, que te lleva las exportaciones a 100.000 millones. Y un sistema interesante, porque premia la producción marginal, lo que hasta ahora no tenías. Y ahí te quitan retenciones, hay exenciones impositivas, hay una agenda fiscal, hay mucho por hacer. Yo siempre lo digo, el 85% del trigo que exportamos lo exportamos a granel, a $200 la tonelada, ahora casi 300. En harinas el doble, 600. Patas y galletitas, $1.800. Lo mismo te lo llevo al maíz, te lo llevo a la soja. Ahora, ese modelo que funcionaba, como dice López Murphy, en la década del 80, que a él le encantaba, cerraba con 4 millones de argentinos. Hoy con 45 tenemos que ponerle un segundo piso al campo. Es decir,
con los actuales precios a que nosotros liquidamos la producción agropecuaria, nos hacen falta 2 pampas húmedas para Claro, pagar. por eso. Como no podemos duplicar la pampa húmeda, ¿qué tenemos que hacer? Ponerle un segundo piso, agregar valor sobre esa producción. Y no es Sí, no en desmedro del aportar el campo. trigo, sino aportar los fideos. Exactamente. Y la soja. Pero ¿qué pasa? Que esto es un tema de la necesidad del proyecto. El mundo a vos te quiere proveedor de materias primas y recursos naturales. Quiere tu poroto de soja, no quiere tu biocombustible. Quiere tu trigo, no quiere tu fideo. Tiene una minería, como lo digo siempre, ¿cómo te explicás que teniendo la misma cordillera de Chile, exportemos el 10% de lo que exporta Chile? ¿Hay camino para recorrer o no? Ahí nos tenemos que jugar ahora, ¿eh? Para que en estos 4 años sirvan para salir definitivamente de las crisis crónicas de la Argentina, ya tenemos que empezar a trabajar en esto. ¿Con qué pymes? ¿Con qué pymes que den laburo? Bueno, hablamos recién del sector hidrocarburífero, todo el sector metalúrgico, que es muy amplio y que hay una gran perspectiva de crecimiento en ese sector. El sector autopartista, el sector textil, el sector del calzado, sectores que generan mucha mano de obra y que pueden exportar también. Pero acá hay este acuerdo nos permite al sector, todo el sector pyme industrial, poder acceder también a traer materias primas que no se producen hoy en Argentina, ¿sí? Y que por una cuestión de la salida de dólares hoy está un poco Si no restringido. podías importar materias primas. Exactamente. Esto, sumado al financiamiento para aquellas empresas que hay exportadoras que necesitan justamente de financiamiento para aumentar sus exportaciones, que necesitan estuvieron soportando o aguantando, no aguantando, sino bancando los salarios de los trabajadores durante toda la pandemia y se han quedado sin capital. Esas pymes que estuvieron pagando, sosteniendo todos esos salarios, necesitan de financiamiento para comprar materia prima y producir y poder exportar. Tenemos pymes exclusivamente que exportan el 90%. Esas hay que asistirlas, hay que atenderlas y creo que este acuerdo va a servir también para contener todo ese segmento. Daniel, gracias por venir. Gracias.